Y en esta oportunidad nos vamos a la Patagonia para conversar de la situación que atraviesan, conflictiva, particular, y la consolidación de una nación dentro de nuestro país, por donde pasan los conflictos y las cuestiones legales que actualmente pueden o no regular una situación como esta. Estamos con nuestro especialista, Guillermo Chas. ¿Cómo estás? Guillermo, al gusto de saludarte. Muy buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer. ¿Qué sucede? Hay un grupo de gente que reclama territorio. ¿Realmente existe reconocimiento en el ámbito de lo legal respecto a estas naciones que viven en la Argentina? Bueno, lo que es importante es destacar que la nación es una sola y es la nación argentina. Muy bien. Lo que hay es reconocimiento en la Constitución Nacional desde la reforma que se hizo en el año 1994, después del Pacto de Olivos. En el artículo 75, inciso 17, se reconoce de manera expresa la preexistencia étnica y cultural de lo que son los pueblos originarios argentinos. Digo, y sin entrar en la discusión que excede lo jurídico y es más una cuestión sociológica, antropológica o incluso histórica respecto a si los mapuches son o no pueblos originarios. Y con un tinte político, me animo a decir también. Y que hay toda una cuestión política detrás. Y es importante en ese sentido destacar que acá se habla, y lo veo ahí en el graph, del conflicto mapuche, y a mí siempre me gusta destacar que acá hay personas que se han agarrado de la bandera y de la causa y del nombre de los pueblos mapuches para cometer actos de tinte delictivo, que de mínima son delitos de estragos, incendios, bueno, ahí vemos fotos ilustrativas, y otros más graves que ya pueden ser rayanos con la sedición, con tratar de ir contra la existencia misma del Estado argentino. Una discusión, Guillermo, respecto a si esto es terrorismo o no. ¿Qué requiere para que tenga ese carácter, este tipo de acciones? Que algunos la entienden como política, pero que claramente apuntan a generar miedo. No, nosotros a nivel nacional tenemos definido una ley en el orden nacional que justamente regula los actos de terrorismo en línea con lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para actos que mediante lo que es sembrar el terror en la comunidad busquen atentar de alguna forma contra el orden institucional establecido. Definir si es o no terrorismo es una cuestión que en última instancia corresponderá primero a las autoridades políticas y en última instancia a las autoridades judiciales si es que se les somete a juicio esta cuestión, ¿no? Es decir, si se abren causas penales, determinar si los actos cometidos encuadran por su magnitud, gravedad y amplitud dentro de lo que es la figura legal del terrorismo. Pero lo importante acá es destacar que nuestro país es vanguardista porque, digo, desde el año 1994 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, entre los cuales eventualmente pueden estar los mapuches, y le manda al Congreso de la Nación, hablábamos del artículo 75, ese artículo de la Constitución justamente establece las competencias del Poder Legislativo del Congreso, le manda dictar leyes que regulen este derecho. O sea, porque todos los derechos que están reconocidos por nuestra Constitución Nacional, dice el artículo 14 de la Carta Magna, se ejercen conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué significa esto? Que los derechos no son absolutos. ¿Se les reconoce la preexistencia a los pueblos originarios? Sí. ¿Se les reconoce el derecho a disponer de las tierras que tradicionalmente ocuparon y poseyeron? Sí. Ahora, esto no significa que se ejerce de cualquier modo. Se ejerce en el modo que reglamente el Congreso en el año 2015, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 18, se reafirmó esta cuestión diciendo que una ley especial dictada por el Congreso deberá regular los modos en los cuales se ejerza la posesión de las tierras y la propiedad de las tierras correspondientes a los pueblos originarios. ¿Hay acá una omisión legislativa? Sí la hay, porque el Congreso todavía no sancionó esa ley. Ahora, que no haya sancionado esa ley no significa que de hecho, insisto, unos grupos minoritarios que se escudan tras el nombre de la causa mapuche pretendan imponer por la fuerza y mediante la violencia y cometiendo un sinnúmero de delitos que van desde estrago, incendio, daño, hasta homicidios y lesiones que han ocurrido en este contexto, no lo pueden hacer por ese medio. Es decir, el reclamo de un derecho que no está legislado se puede hacer por vías pacíficas, peticionando ante las autoridades, que también es un derecho que nos reconoce la Constitución. Por ámbitos administrativos, por ejemplo. Por ámbitos administrativos, incluso por ámbitos judiciales, promoviendo una acción de amparo, como se ha hecho hace unos días. Por ejemplo, salió otro tema que
era una omisión legislativa que desde el año 1974 había una ley que decía que en los lugares de trabajo de ciertas características tenía que haber guarderías. Ajá. Bueno, una mujer, una madre promovió una acción de amparo que llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema condenó al Poder Ejecutivo y lo instó a reglamentar esta ley por la omisión legislativa, pero esa es la vía institucional. O sea, esta mujer no agarró un arma y entró a los tiros o prendió fuego a la empresa donde trabajaba. Yo te hago una consulta, porque ahí es muy claro que hay un beneficiario, que hay un sector, que hay una población que debe ser beneficiada por esa ley. En este caso está como más difuso quiénes son los mapuches y quiénes deben ser beneficiados con un territorio que tiene costos y características que al mercado le interesan, que la nación cuida y que la norma todavía no regula. Bien, lógicamente desde un punto de vista de lo político y lo económico, desde ya que hay un trasfondo, pero la ventaja que tenemos es esa, que nuestro marco institucional es lo suficientemente amplio y nuestras leyes también lo son para poder resolver el conflicto que se suscita dentro del marco de las instituciones. Miremos el caso de Chile. En Chile ahora se está celebrando una convención constituyente y recién ahora en esta convención constituyente que se instaló en el año 2021, es decir, casi 30 años después de la nuestra, recién se está discutiendo esta cuestión. Es decir, nosotros fuimos vanguardistas a la hora de legislar y dar un marco estructural a la cuestión. Lo que hoy falta, efectivamente, es que el Congreso recoja el guante de lo que el constituyente le dijo en 1994 y sancione esta ley porque es necesario en última instancia legislar y aprovechar las herramientas que la Constitución nos da como nación para poner fin a este conflicto. Pero lo que no se puede admitir bajo ningún punto de vista es que, insisto, grupos minoritarios, porque no son la nación mapuche o el pueblo mapuche, sino grupos que se autodenominan, y me hace acordar a esos países que se autodenominan República Democrática y Popular y no sé qué, y son todo lo contrario a lo que se autodenominan, y que utilizan eso como excusa para, mediante la violencia y actos que podrían llegar a ser calificados de terrorismo en el marco de la legislación nacional y los tratados internacionales, imponer una agenda política y tratar de sacar tajada a una cuestión que claramente, incluso los mismos líderes y referentes de la comunidad mapuche han dicho que hay que buscar soluciones por otros medios de diálogo, de concordia, que no son ni la toma de las armas ni la comisión de actos vandálicos y delictivos. ¿Qué es lo que plantea este sector minoritario denominado RAM, que otros no reconocen, que es la resistencia ancestral mapuche? Ahora, te voy a poner un poquito en un brete porque te quiero consultar. Esto no es igual que en Barcelona, por ejemplo, donde una nación como la catalana plantea una suerte de separación. No estamos en una situación de esas características en la Argentina. Por el momento no, los especialistas, y eso excede ya el marco del derecho y entra un poco en el análisis político, pero tomo la pregunta y puedo esbozar una respuesta. Hay especialistas que advierten, incluso mirándonos en el espejo del otro lado de la cordillera en Chile, donde la cuestión, bueno, allá hay una organización similar a la RAM, pero que opera en territorio chileno, donde el conflicto ya está escalando y está tomando tintes de carácter separatista, secesionista, que en última instancia, si no se lo logra resolver a tiempo, podría derivar desde un punto de vista sociológico y político en un conflicto como los que hemos visto con el País Vasco y demás en España. Por supuesto. Guillermo, ¿quién tendría que resolver en una instancia final un tema como este? Porque no tiene instancias administrativas instaladas, no hay un proceso jurídico más allá del reclamo político o este tipo de acciones que algunos tildan de terroristas, otros de sediciosas, pero que conmueven a la comunidad. No, acá la solución debería partir del Congreso de la Nación, tomar, insisto, recoger el guante y sancionar la ley que reglamente cómo los pueblos originarios ejercen la posesión y propiedad de sus tierras, y en caso de que eso no ocurra, quienes se consideren con derecho, incluso comunidades aborígenes que tienen personería jurídica reconocida, recurrir por la vía de la acción de amparo y por medios judiciales obtener el reconocimiento de su derecho. Ese sería el camino institucionalmente válido. Y es el que nos interesa. Te agradecemos mucho por la claridad de los conceptos ante un tema tan complejo, Guillermo. Gracias a ustedes. Es un placer. Guillermo Chas, que vino a traernos un poco de claridad ante un tema que
como decíamos al comienzo, lo mencionaba bien él, tiene tintes políticos, pero también tiene un marco regulatorio novedoso en su momento y un poco dejado de lado por quienes tienen que articular la norma y dar detalles y cumplimientos a algo que la Constitución prevé, pero nuestros legisladores no terminaron bien de dar operatividad.